Dentro de las cefaleas primarias también está la migraña, que es un dolor que ocupa la mitad de la cabeza, cuyos síntomas principales son náuseas, vómitos, visión borrosa y en algunos casos sensibilidad a la luz. Ahora hablaremos con la doctora Eva López el tema de la migraña. Ella es neuróloga epileptóloga. Doctora, bienvenida. Gracias, Liliana, por invitarme a tu programa Salud en Sintonía. Doctora, ¿cuáles son esas características que nos indican que se ha pasado de un dolor de cabeza a una migraña? Migraña es un tipo de dolor de cabeza o cefalea que abarca lo que es casi siempre la mitad de la cabeza y tiene ciertas características que lo hacen diferente de otro tipo de dolor de cabeza, como por ejemplo es pulsátil. La característica es que es pulsátil, se puede acompañar de náuseas, de molestia a la luz, molestia a los sonidos y otro tipo de síntomas como son el adormecimiento en esa hemicara, que puede ser como característica hormigueo, y adormecimiento puede ser en un miembro, en el miembro superior, en el brazo. Doctora, algunas personas que sufren de migraña manifiestan que les causa muchísima molestia a la luz. ¿Por qué? La sensibilidad a la luz viene dada por la localización donde se propaga esa onda dolorosa. Generalmente se localiza en el lóbulo occipital, que es una parte del cerebro en específico, y de ahí empiezan los síntomas visuales. Y también uno de los síntomas premonitorios de la migraña es las molestias o esas alucinaciones visuales que pueden ser referidos como luces brillantes o luces opacas o figuritas, en especial gusanitos, rayitas, así lo pueden referir los pacientes. La falta de sueño, los malos hábitos alimenticios, los altos índices de estrés desencadenan la migraña. ¿Cómo tratarlo? La alimentación, primero, uno de los factores más importantes en cuanto a factor desencadenante es el ayuno. A los pacientes que sufren de migraña se les recomienda horarios puntuales para desayuno, almuerzo y cena y 2 meriendas. Además de esto, hay ciertos tipos de alimentos. Estos alimentos pueden ser primero bebidas gaseosas negras, como pues varias bebidas, también el café, el té, el chocolate. Otro tipo de alimentos, sobre todo la soya, la salsa de soya, la salsa inglesa, son alimentos que pueden causar migraña. Otros serían los enlatados. Los enlatados pues contienen conservantes que desencadenan migraña. Los embutidos, salchichas, jamón, tocineta son desencadenantes importantes, pero lo más importante para determinarlo cuál es el alimento que en ese paciente en específico causa migraña es que cada quien individualice el factor desencadenante y identifique cuál es el alimento que le causó la migraña. Doctora, ¿los tratamientos en los pacientes con migraña deben ser los mismos? Hay varios tipos de tratamiento, el tratamiento agudo y el tratamiento ya a manera crónica. El tratamiento agudo es el momento de tratar la crisis de migraña, que principalmente es aislar al paciente en un lugar donde el paciente no esté expuesto a la luz ni a los sonidos, en un cuarto oscuro, aislado del sonido. Medicamentos tipo analgésicos no esteroideos, esa es la primera entrada, y de resto queda una serie de medicamentos como más individualizados, que es más dirigido del médico neurólogo al paciente, pues son mucho más específicos y depende de todo el componente asociado que tenga la migraña. ¿Qué edad comienza la cefalea? El grupo etario generalmente va entre el primer episodio, es pacientes jóvenes, adolescentes, hasta aproximadamente los 40-45 años. Sin embargo, pues hay casos y cada vez más en menores de 15 años que se pueden presentar como primer episodio de la migraña. Del grupo de lo que es el sexo, tanto en mujeres como en hombres es bastante frecuente, es la primera causa de consulta en neurología. Sin embargo, hay mayor incidencia en el sexo femenino.
Doctor, ¿qué consecuencias trae la migraña? De consecuencias graves, una de las más frecuentes es el estatus migrañoso, lo cual aumenta pues la probabilidad del ingreso a urgencias en los centros clínicos, pero como tal una de las más frecuentes es el ausentismo laboral, pues el paciente no acude a sus trabajos por la intensidad del dolor y esto nos trae como consecuencia que el paciente pues pueda ser retirado de su trabajo. Además de esto, se pueden asociar otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo pues, psiquiátrico, depresión, ansiedad, pues esto va muy de la mano. Insomnio es otra también de las patologías que se puede presentar con la migraña. ¿La migraña tiene cura? La migraña, generalmente el paciente que sufre de migraña siempre está latente la causa, y algo importante es que cada paciente tiene que controlar e identificar esos factores desencadenantes. Aparte del tratamiento que esté cumpliendo, es controlar esos factores desencadenantes, pues si uno de estos factores desencadenantes vuelve a estar presente en su vida, el paciente puede volver otra vez a sufrir de episodios de migraña. Doctor, ¿cómo prevenir la migraña? Para prevenir esos episodios de migraña, lo más importante es controlar los factores desencadenantes, como ya se los dije, lo que es evitar el ayuno, evitar la supresión de sueño, el manejo del estrés, e identificar en cuanto a las comidas específicamente, identificar cada paciente cuáles son esas comidas que les pueda causar migraña. Bebidas también. Doctor, ¿los estados emocionales pueden causar migraña? Los estados emocionales es uno de los factores más importantes que puede desencadenar la migraña, y por supuesto la pérdida de un familiar, lo que es el duelo, cualquier situación de estrés que genere algún cambio a nivel de la esfera emocional nos puede traer como consecuencia un episodio de migraña. Doctor, ¿qué factores desencadenan la migraña? Los factores desencadenantes es algo muy importante, pues está a la mano del paciente poder controlar esos factores desencadenantes. Uno de los principales es el estrés, pues eso es algo inevitable, pero puede haber el manejo del estrés, la supresión de sueño, los ayunos prolongados, también es bien importante ese factor desencadenante, ciertos tipos de alimentos, en algunos pacientes los olores fuertes. Lo más importante, y que siempre le digo a mis pacientes, es que los factores desencadenantes van a depender de cada paciente. Hay que individualizar al paciente como tal. Ahora nos vamos a un corte de comerciales. Recuerde estar saludablemente informado. Cuando regresemos, más especialistas. Salud.